Ya. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo que sí, Ya. no sé si les pasa lo mismo, pero yo lo veo algo pequeño. Sí, está chiquito porque todavía no pongo pantalla completa. Ah, ya que en la otra clase usted había puesto pantalla completa, pero se veía así, entonces pensé que pasó lo mismo, ¿no? No, ahora está cargando. De hecho, les pido disculpas porque mi computador es como súper lento. No, ¿Profe? igual sí, en casi todas las clases pasa lo mismo, así que Sí, ya, ahí le puse pantalla completa. ¿Profe? Dígame. ¿Le podría hacer una consulta? Que ¿Sí? la otra vez usted me dijo que iba a tratar de ver si es que se podía conseguir la ficha del libro. ¿Sí? Quería saber si es que se la sabe. Estamos trabajando para usted. Yo ya hablé con el profe Keno y me dijo que me iba a mandar todas las fechas y todos los libros. Me y dijo profe, que esta vez el... vamos a seguir analizando la pregunta de la clase pasada. No, o sea, sí, pero aplicada a un texto ya. Ah, justo cuando yo ya estaba analizando. Bueno, Ya se estaba preguntando cosas. y formulé una especie de teoría. Bueno, Ya, al final de la clase me lo recuerda y nos da su súper teoría conspirativa sobre el tema del yo. Bueno, chiquillos, hoy día vamos a analizar un texto y nuestro objetivo de hoy sería identificar el alter ego en los personajes literarios. Yo ayer hice un pequeño ejercicio con sus compañeros que fueron al colegio, se los voy a explicar ahora. En resumen, lo que hemos hecho hasta ahora, nos hemos preguntado la famosa pregunta que les voló la cabeza la semana pasada, el tema del quién soy. Y ayer en la cuando nos clase, pasamos de como por 7 cuadras y al menos yo me estaba claro, preguntando cuando se quién soy. pasaron en la micro y se bajaron como 10 cuadras más allá de donde se tenían que bajar. Bueno, Hola, profe. Hola, eso estuvimos analizando y ayer llegamos a la conclusión, o más que conclusión, yo les dije a sus compañeros que al final uno era el personaje de su propia historia, el personaje principal de su propia historia. Que a veces uno no se da cuenta, pero todas las vivencias que uno va acumulando a través de la vida hacen que nuestra vida sea una especie de teleserie, anime, serie de Netflix, como usted quiera llamarlo. Víctor, dígame, tiene la manita arriba. Profe, ¿qué pasó? Es que no me dejaba entrar a la clase, me entraba y me sacaba. ¿Qué pasó? Ah, no lo sé. Lo que pasa, Estamos revisando lo que vimos anteriormente. claro, todavía Básicamente no hemos como en las empezado la series, clase hoy día todavía. básicamente es como en las series cuando hacen resumen del capítulo anterior. Claro, este es lo que pasa en el capítulo anterior. Muchas gracias. Y bueno, llegamos a esta pequeña conclusión que al final cada uno de nosotros es el personaje principal de su propia historia. Le pasen cosas buenas, cosas malas, usted va a seguir siendo el personaje de su historia. Y su historia sería todo lo que pase en su vida. Y también analizamos un poquito el concepto del autocontrol, que llegamos a la conclusión también que sería, como dice la palabra, el control propio tanto de las acciones como de las emociones. Yo les daba el ejemplo ahí que uno tiene una especie de vocecita que nosotros conocemos como la conciencia, que sería este personaje que controla, o sea, que nos controla a nosotros, que ¿Profe? maneja nuestro autocontrol. Dígame. Ahora que lo pienso, el cerebro se puso su nombre mismo. Sí, es verdad. El cerebro se puso cerebro. El cerebro se autodenominó como el órgano más importante del cuerpo, así mismo. Bueno, entonces, como les decía, nosotros tenemos la voz de la conciencia que nos dice que hagamos lo correcto, que en el momento en que nosotros tenemos una especie de impulso,
de hacer algo, algo que pueda ser bueno para nosotros, malo para nosotros, está la voz de nuestra conciencia diciendo, alto ahí, no hagas eso, no. Y empieza este conflicto interno de hacer o no hacer. Pero ya, como les decía ayer a algunos, hay otras personas que no tienen esta voz de la conciencia y llegan y hacen nomás. Y eso lo denominamos el impulso o control de impulso, que es cuando la persona ya no tiene este diálogo interno de decir lo hago o no lo hago, simplemente lo hace, independiente de lo que haga. Y también con el tema de las emociones, cuando uno está muy enojado, hay personas que tratan de decir, ya sí, estoy súper enojado, pero no sé, llevan esa rabia a otras acciones que no puedan hacerle daño a otras personas. Pero ya conocemos también otras personas que no controlan esa rabia y ya dan rienda suelta a acciones que sí hacen daño a otras personas. Como me decía su compañero ayer, no, una vez me dio tanta rabia que le pegué nomás. Pero bueno, eso es, ambas situaciones tienen que ver con el autocontrol. Les recuerdo, tanto de acciones como de emociones. Y bueno, ya sabiendo estos temas, para no volarnos tanto la cabeza con la primera pregunta, vamos a dar análisis a un texto muy interesante. Hoy día vamos a hacer lectura de este texto. No se asusten, son 3 diapositivas con el texto, así que no es tan largo, pero sí es bien loco. Así que les pido, alguno que quiera leer esta primera parte para todos. Yo, Ya, denle nomás con toda la confianza. pero todo Sí, eso, los 2 párrafos. ya. O no, mejor el primero y ya el segundo lo hace otra persona para que no se me canse. El otro yo, Mario Benedetti. Ujú. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas. Hacía ruido cuando comía. Se metía los dedos a la nariz. Roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente. En todo menos en una cosa. Tenía otro yo. Muchas gracias. ¿Algún otro voluntario para leer el segundo párrafo? Está chiquillo. Ya, Profe, desde dígame, el otro, el segundo párrafo. desde el otro. Sí, pues. Ya. El otro ya usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices. Mentía cautelosamente. Emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debió a ella. Perdón. Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Muchas gracias. ¿Alguien más o leo yo? Yo, profe, siempre estoy para leer, pero voy a esperar que pase otra persona. Muchas gracias. Y si no, lo leo yo. Bueno, adelante. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser extremadamente vulgar. Ese pensamiento lo reconformó. Muchas gracias. Sigo yo con esta última parte.
Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Cuático el texto. ¿Qué les pareció? Vayan levantando la Un manito, poco escribiéndome en el chat. trágico, sí, profe. Medio trágico, sí. Eh, Y muy Jaime, fantasioso. Como es Em, difícil un poco de yo creo- entender, así como... yo creo que vayan más- levantando la manito para hablar, por favor. Yo creo que más que trágico es para analizar, no para Aceptar Esto estar mismo, no problemas. es como el texto pensando, completo. para estar pensando, o sea, el texto, según yo, está Es como completo para y reflexionar. da suficiente material para formular una teoría de que, según yo, sus amigos no lo vieron, porque como él dijo que su otro yo se había suicidado, es como, técnicamente son la misma persona. Ujú. Es como una persona con reflexionar. problemas de personalidad que tiene dos personalidades y si una muere, la otra también, ya que son la misma persona. Buena teoría, buena teoría. Es como para reflexionar, profe. ¿Ya? ¿En qué sentido? Como pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Y pensar y repensar y pensarlas todas. Bueno, ¿alguna otra opinión por ahí que quieran expresar? Puede ser por el chat también. Si es que no quieren hablar por el micrófono, no hay ningún problema. Como decían ustedes, esto igual da como para toda una teoría conspiranoica de qué pasó acá. O sea, yo no le estoy preguntando ahora qué pasó acá porque ya lo leímos y ya sabemos lo que pasó, pero igual nosotros nos seguimos preguntando así como, Profe, se ¿pero qué podría le decir pasó? que como lo que se podría decir que como lo que usted dijo del carnet, con una sola entidad se genera toda la otra. Exactamente. Más que el carnet, tenía que ver con el tema del nombre, porque al final el nombre era lo que nos hacía a nosotros personas únicas, porque ya nosotros sabemos que nosotros tenemos una personalidad propia, gustos propios, cosas que no me gustan hacer, por ejemplo, música que me gusta escuchar, música que no me gusta escuchar. Cada persona tiene esas diferencias, pero lo que realmente identifica a una persona de otra es el nombre. Eso es lo que habíamos visto la otra vez también. Y bueno, ya para darle un análisis más completo a este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo era este personaje? ¿Cómo era Armando? Un poco como se podría decir que cochino, ¿Cómo? un poco como un poco como ¿cómo lo puedo decir? Trata Como de que no le importa pensarlo. nada, que no le importa nada, se mete la Chiquillos, mano en la dejen quiere su dejarles plata, todo. algo para que nos compliquemos aún más, que yo no puedo responder esto porque es algo complicado, ya que son dos personas que técnicamente son la misma persona, o sea que hay que pensar cómo describirlo simplemente a las dos partes. Claro. Así que O sea, al principio del texto nos dice, nos Ahora de sí, describe que profe. él una era persona. tranquilo, él era normal, se puede decir entre comillas, pero claramente tiene un problema con su otra personalidad o con su conciencia.
tiene Puede ser. un problema que eso le perjudica más adelante, según yo. ¿Qué opinan los demás? Es como diferentes partes de sí, como su otro yo puede ser lo contrario a lo que es él. Ujú. Más que contrario a lo que es como Como la la parte contraria a lo que muestra, ¿cierto? como él muestra que un ejemplo, un nerd a la otra no es nerd, es como lo contrario. Exacto. A ver, Tomás, que está levantando la manito ahí, Es como cuéntanos. Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Sí, Eran como, yo siento que eran como sus dos personalidades tratando de dar opiniones distintas, pero siendo la misma persona. exactamente. Y al morir una, la otra también murió porque no puede vivir sin la otra. Es como, como en el día. Uno no puede vivir sin la noche, no puede haber día. O al revés. Ujú. Sin el sol no puede haber noche. O sea que ustedes me están diciendo que aquí ya hay un tema de dualidad. Sin uno no puede vivir el otro. Ambas coexisten en este caso en la misma persona. Sí, es que lo que yo trataba de decir es que son como dos mentes, pero que comparten un mismo cuerpo. O sea, que cuando dicen que la otra parte se suicidó, como comparten el mismo cuerpo técnicamente, las dos partes mueren y por eso los amigos de Armando no lo vieron y bueno, No esa era se mi me teoría. adelante, por favor. Se le está pasando la micro. Muchas gracias. Pero Otra no se vez, me siempre me adelante pasa lo tanto. mismo, siempre se me No, va está la bien, micro. está bien. Bueno, recordemos que al principio de este texto nos decía que Armando era una persona bastante normal, como me decían ustedes, bastante corriente, y de hecho se llamaba Armando Corriente. Pero ya más adelante nos demuestra que no era tan corriente. Tomás, cuénteme, me está levantando la manito. Sí, es que creo saber por dónde va la pregunta, que pregunta por qué no era del todo corriente, por las dos personalidades, Claro, porque eran dos personas. Y de acuerdo a lo que estaban diciendo Arte, de que se suicidó, pero se suicidó el otro también, tiene que ver pues, porque tal vez literalmente se suicidó y las dos murieron, pues, y por eso no lo vieron, claro. porque ya estaba muerto el cuerpo. Puede ser. Profe, Dígame. se puede decir que como en el mundo sin como un ejemplo nomás, pero de otra forma, sin maldad no sería vida, la vida no sería vida, por ejemplo. Claro. Sí, lo que pasa es que en todo nuestro mundo, lo que conocemos como mundo, la dualidad se presenta en varios casos. No solamente en el bien y el mal, también está la vida y la muerte, el día y la noche, como decían ustedes. Hay varios tipos de dualidad que nosotros no vemos, pero que en esta historia nos deja bien en claro que si muere una parte, en este caso la personalidad, la otra parte también va a desaparecer. Profe, de Diga. hecho ahora estoy pensando a partir de eso, de que es como por ejemplo lo bueno y lo malo. No existe lo bueno si no está lo malo, no existe lo malo si no está lo bueno, no existe la sombra si Eso he no hay intentado luz. decir todo el rato, profe. Ujú. Eso, sí, sí, le Es que entendí. absolutamente todo Sí. no existe sin Y lo que otra parte. pasa es que no es que una cosa deje de existir. Bueno, sí. Que ya no, Lo que no pasa tiene. en este caso es que no es que deje de existir, sino que nosotros como no lo vemos y no lo podemos visualizar fácilmente, para nosotros no existe. Profe, Entonces, en este caso, esperen un poquito, en este caso, como el alter ego de este personaje desapareció, se suicidó poéticamente hablando,
como Armando ya no podía ver ese alter ego, para él ya no existía. ¿Se fijan? Ahora sí, dígame. Profe, se podría decir que como sin Anakin Skywalker no existiría Darth Vader. Algo así. Es que hay muchas, infinitas historias que tienen que ver con este tema del otro yo, no solamente esto. Siguiente pregunta, para que sigamos con este análisis. ¿Por qué no le gustaba a Armando su otro yo? ¿Qué creen ustedes que pasó acá? Porque era como lo contrario. ¿Mm? Era ¿Lo contrario a qué? lo que él era, lo que él sentía que le gustaba, lo que Porque él era. eso, como que era como una mala persona la otra, como Mm, tenían los Es como ideales que, como al es lo revés, contrario, no como le que no caía bien. encajan. qué interesante lo que me están diciendo. Como es lo contrario, no encajan. Como un amigo, cuando encuentra uno un amigo y no encajan, se llevan medio mal. Ujú. A ver, no sé si me voy a estar adelantando un poco con las preguntas, pero ¿ustedes alguna vez han sentido que tienen no otra personalidad, sino que una forma de ser que no le muestran a cualquier persona? Por ejemplo, Yo creo que la mayoría de las personas, incluyendo. puede ser, no es que tuviéramos otra personalidad ni que tuviéramos personalidad múltiple, sino Es que un hay rasgo una de parte de uno. nuestra personalidad que no se la mostraríamos a otra persona tan fácilmente, o que se la hemos mostrado a otras personas, Sí, pero que le tenemos mucha confianza. Acá por el chat me dice que sí, se han sentido así. Sí. Y pucha, no es malo sentirse así, porque como me decía su compañero recién, creo que todas las personas se han sentido así alguna vez. Y depende de con quién nos relacionemos para mostrarle la otra cara de nuestra personalidad a otra persona. Hay ciertos que- rasgos que a nosotros no nos gusta tanto de nosotros mismos y que al mismo tiempo no nos gusta mostrar. Que recuerdo que yo escuché, no recuerdo en dónde, de que uno tiene tres caras. La primera es la que le muestra a todo el mundo, Ujú, la segunda la que le muestra a algunos pocos familiares o a sus verdaderos amigos, y ujú. la tercera que no le muestra a nadie. es Claro. como la identidad, profe, como el carnet público, el personal, es como eso. Al final, Claro, ¿Eh? como la identidad. exactamente. Es que todo esto que estamos hablando ahora es parte de la identidad. Siguiente pregunta, para que vayamos avanzando. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se suicidó el otro yo, de Armando? Porque no lo aceptó su otra parte, Eso, porque yo no iba a decir lo dejaron otro. cumplir su función, no lo dejaron aparecer, lo estaban ya ocultando. Quizás por eso. Profe, Cuéntame, Tomás. eso mismo es, pero que no se podría como mostrar a la gente. Ujú, Es Y como eso, usted de no ser lo que aceptado dijo por el los Jaime, demás. profe, la tercera cara. Según lo que dice el Tomás y el Jaime, es como la tercera cara. sí, recordando un poquito el Porque texto, no lo ve nadie, solamente él. exacto, recordando un poquito el texto, había una parte que decía que él se quedó dormido escuchando a Mozart y cuando despertó, su otro yo estaba presente. O sea, como casi como que lo invocó al escuchar a Mozart. ¿Se fijan ustedes en esa parte? Se quedó dormido y de repente apareció el otro. Y este otro yo apareció
de cierta manera, que estaba llorando desconsoladamente, que estaba triste, nostálgico, como ustedes quieran interpretarlo. Entonces, a lo mejor cuando se hizo visible esta cara, no le gustó lo que estaba pasando. ¿O qué creen ustedes? Yo sigo creyendo lo mismo de que ya lo estaban ocultando y ya no lo, básicamente su contraparte no lo aceptó, lo que él hacía o lo que él era, y esto le afectó un poco. Ya, muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿qué le pasó a este personaje, a Armando Corriente, cuando ya se dio cuenta que estaba sin su otro yo? ¿Qué le habrá pasado a este personaje? Desapareció Se empezó a lamentar, pero no podía, ya que esa era la función de su otro yo. Qué interesante. De lamentar, pero no podía porque esa era la función del otro yo, mejor dicho, que se trató de lamentar. Claro, como que en el fondo trataba de sentir la falta de este personaje, pero como que no lo podía sentir. Sí. Bueno, ya yéndonos a otras obras, notas literarias. No sé si conocen una película que se llama Fragmentado. Secuestrado, no la conozco. No. ¿No? A los demás por ahí No, profe. hace conocida. Bueno, les voy a hacer spoiler para que las vean. Es una película que está en Netflix, creo, si es que no la han sacado todavía. Bueno, se trata de un personaje que secuestra a una niña y este personaje tiene... ¿Pueden mutearse, por favor? Gracias. Este personaje que secuestra a esta niña y a su amiga también, lo muestran como un personaje que tiene personalidad múltiple. Pero ya este personaje no es que tenga un otro yo, tiene varios. Y ya no se muestra como una persona, una que sea triste u otra alegre. Dígame. Ahora que lo ves como esta película, que son de unos personajes que controlan a una niña. Como está parecido, la tristeza, la tristeza, la felicidad y todo eso. Ah, no, pero eso ya es otra cosa, porque tiene que ver con las emociones. Ya, esto es para aclarar la diferencia entre personalidad y, o sea, sí, para aclarar el tema de la personalidad, porque ustedes me decían que acá, ¿no? Esta persona puede tener dos personalidades. Y ya dijimos que a lo mejor es la misma personalidad, pero una parte que se ve y otra que no se ve. Bueno, en el caso de la película que les cuento, ahí se evidencia claramente que no es una sola personalidad, son varias, porque este personaje tiene la personalidad primero de un niño de 8 años y el actor fue casi un dios en interpretar estas diferentes personalidades, porque interpretó a un personaje de 8 años en su mismo cuerpo, a una señora como de 40 años que era súper frívola, a otro personaje más malévolo, que era un hombre como psicópata, y tenía otras personalidades que no muestran tanto en la película, pero eran como diferentes, como si fueran diferentes personas. Y en este caso, en el caso de Armando, no está representando a diferentes personas, ustedes mismos me lo dijeron, está representando a una sola persona que tiene su personalidad
tiene su otro yo, que en el fondo es la cara que no muestra tan comúnmente a las otras personas. Pero sí es una sola personalidad, porque como ustedes me decían, su otro yo se suicidó y al final Armando desapareció. ¿Te fijan? Entonces acá estamos hablando Es de como una lo que sola lo personalidad. conforman, ¿Cómo? es lo que lo conforma como un adulto, el lado infantil, el lado tal, tal, tal. Claro, en el caso de Armando tenía a su lado, como decía el texto, que él quería ser enteramente vulgar, pero no podía, porque tenía este lado de su personalidad que no lo dejaba. Pero al momento de desaparecer este lado de la personalidad que no lo dejaba ser enteramente vulgar, él desapareció completo. Por lo tanto, podríamos estar frente a una persona con solo una personalidad, pero con la existencia de esta dualidad de la personalidad que le muestro al mundo y la personalidad que no le muestro al mundo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, no es tan filosófico como lo que hemos visto anteriormente, pero bueno. Ahora sí nos vamos al lado filosófico. ¿Cuál sería la idea principal de este cuento? Dar a entender las como partes de una persona, Ujú. dar a entender su personalidad de la otra persona, dar a ¿Qué entender que más? existe la personalidad en una persona. Ajá. Yo creo que da a entender de que uno tiene que aceptar cada parte de sí mismo, aunque hayan cosas que no le guste de uno. Ujú. De que cada cosa tiene su porqué, porque cuando su otro yo desaparece, él ya no puede lamentarse, él ya no puede hacer nada, no puede sentir nada. Ujú. Y ahí es cuando todo ya se da cuenta de que lo arruinó y de que debía ser como él era antes, en vez de solo retener a su otro yo, o más bien una parte de sí mismo. Ujú. Muchas gracias. Eso. Como la parte que lo conforman, profe, yo diría no sé, emociones, Ujú. o no, como No, sí está muy bien. Está muy bien lo que me están diciendo. Que por un lado tenemos el tema de las emociones, como me decían ustedes, con esta película de Intensamente. Y por otro lado tenemos el tema de las partes de la personalidad, que es lo que me gusta mostrar a mí y lo que no me gusta mostrar, que están ligados en el fondo, como me decían ustedes con el tema de Intensamente, que el personaje principal de esa película, su personalidad está principalmente ligada a la felicidad, pero hay otras personas que su personalidad está ligada ya a otro tipo de emociones. pero todo eso conforma a la niña. Exactamente. Lo mismo pasa en el caso Eso, de Armando. eso quiero decir. Pero Muchas con eso. gracias. Está muy bien. Ya, siguiendo con el tema de las preguntas. Bueno, ya ustedes entendieron, a medida que me van respondiendo, ya entendieron cuál sería la idea principal de lo que dice el cuento. Y ahora, ¿qué nos querrá decir el autor del cuento? Que no todas las personas no- son como aparentan ser, se puede decir. Ujú. Esa es una. ¿Qué más? Pueden decirme por el Como no chat tratar también. de limitarse, así como no ocultar lo que
no ocultar Estaba el diciendo otro algo yo. el Tomás, profe. ¿Cómo? Le estaba diciendo algo el Tomás. No sé qué. Que no tendríamos Como que no tratar de ocultar lo que uno siente, tratar de Ujú. decirlo siempre. Claro, ya por el lado más emocional, podríamos decirlo. ¿Qué más, chiquillos? ¿Me pueden decir por el chat también? En el fondo, ya para ir cerrando este tema, lo que nos quiere transmitir este autor es que nosotros primero tenemos que aceptar como somos, independiente de que si queramos ocultar o no nuestra forma de ser. Y al aceptarnos a nosotros, vamos a poder mostrarnos hacia los demás. ¿No se les ocurre nada más para esta pregunta? No. Ya exprimimos mucho las preguntas. Ya. Creo que esa era la última pregunta. Bueno, ¿alguna vez se habían preguntado esto con ustedes mismos? Si es que tienen un otro yo que no les muestran a las personas o que se las muestran a muy pocas No. personas. No, nunca he pensado eso. Y ahora lo van a pensar. Por mi No lo sé. culpa, por mi culpa se van a cuestionar toda su personalidad, su forma de ser. Bueno, y en este caso, aplicándolo ya al tema del autocontrol. Por ejemplo, podríamos decir que Armando era una persona que se controlaba mucho o que se controlaba poco a sí mismo. ¿Hay alguien ahí? ¿Se fueron todos? Sí, hay profe, gente. Sí, hay gente. Aquí te... Están todos callados. Ya. Estamos pensando, profe, lo que usted nos No, dijo. está bien. Piénsenlo. Si nos quedan unos poquitos minutos para pensar este tema. Pasamos casi 45 minutos analizando un texto que finalmente no solo nos trata de ayudar a comprendernos. Sí. Ah, ok. De hecho, podríamos pasar mucho más tiempo analizando este tipo de textos. Dígame, Francisca. Puede decirme por el chat si quiere. Ah, sí, por supuesto. Profe, ¿cuándo la prueba el libro? Estoy gestionando eso con el profesor Keno. Me Ok. dijo que su libro, el siguiente libro, es El joven Lennon. ¿Cómo el siguiente libro ese es el libro que estamos leyendo? ¿Que Sí, estamos pues leyendo? ese es el libro que les toca ahora. Ah, ya que usted dijo el siguiente libro. Sí, pues, perdón, pero ese es el libro que les toca ahora. Ya. Chiquillos, les dejé mi correo en el chat para que me escriban por si tienen alguna duda. Lo del libro lo estoy gestionando, así que no se preocupen. Yo apenas sepa, les voy a mandar un correo a todos, les voy a mandar a decir con el profe que sea el tema del libro, apenas sepa. Bueno, quedamos con una pregunta pendiente. ¿O todavía la están pensando? ¿Qué nos trata de transmitir el autor? No, esa no, la que hice después del autocontrol. Que si Armando era una persona que se autocontrolaba mucho
¿O era una persona que no tenía autocontrol, que era una persona muy impulsiva al final? Yo creo que al comienzo de la historia era una persona que se controlaba mucho y después cuando ya empezó a empezar a arrinconar a más o menos su versión del otro yo, Ujú, y después cuando se fue la versión del otro yo, ahí es cuando perdió el control de todo. ujú. Muy buena respuesta. ¿Alguno más que quiera dar su opinión con respecto a esto? Antes de que se nos acabe la clase, porque nos queda muy poquito. No, Bueno,